¿Por qué llevamos 10 años prácticamente en crisis? Esta sociedad del progreso con tanta tecnología, y yo creo que todavía ningún medio de comunicación, ningún sabio ha explicado, salvo en el mundo de la conspiración, por qué llevamos 10 años en crisis. Bueno, pues a continuación, un servidor que no es un especialista de economía, pero que bueno, ha juntado las piezas del puzzle, os va a explicar por qué hemos llegado a esta crisis. Y lo va a explicar desde el punto de vista de la ciencia de la conspirología, que como sabéis pues está dando una explicación no solo del pasado, sino del presente. Bueno, para entender lo que os voy a contar a continuación, tenéis que tener algunas claves que, bueno, si no os vais a perder. La primera de las claves es la creación del dinero. Hay que ver el vídeo El dinero es deuda, también mi entrevista con el blog Luz de Salinas, en el que hablo de la estafa del dinero, y os recomiendo que veáis 3 de los últimos vídeos que he hecho, particularmente el de Piratas igual a banqueros, porque conociendo la historia vais a entender perfectamente lo que ha ocurrido en el siglo XX y en este siglo XXI. También el vídeo del mito del progreso y la modernidad, y por qué no el de deportistas profesionales, en el que bueno, os voy dando algunas pinceladas de la importancia del año 1973. Bueno, lo que voy a hacer en este vídeo es profundizar en el Piratas igual a banqueros y llegar a la corrupción que está apareciendo día a día en los medios de comunicación en cada uno de los países. Eso sí, dado que vivo en España y conozco más el ejemplo de la Unión Europea, pues algunas veces daré referencias a políticos españoles. No os preocupéis, amigos latinoamericanos. Esos ejemplos son traspasables, pensad en algo común en vuestros países, en México, en Colombia, Argentina, porque en realidad, y de esto va el vídeo, está pasando en todos los países lo mismo, y ahora vamos a poder ver esta estructura, esta mafia, estas órdenes de piratería que están funcionando mancomunadamente en todo el planeta. Entonces, 2 notas más para entender lo que voy a contar a continuación. Primero, recuperar la mítica frase de Meyer Ansfeld Rothschild: denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. Ahora vais a entender cómo esa frase tiene resonancias que a lo mejor ni imaginabas. Y la otra cuestión, aparte de bueno, deshacerte del mito del progreso y de que los gobernantes necesariamente trabajan por el bien de sus ciudadanos, cosa que vamos a ver que es falso, que son traidores, es el mito del eterno retorno. Supongo que lo habréis oído pues, en alguna ocasión, sobre todo se habla de Nietzsche, pero viene de más atrás, y bueno, es un mito de la historia, de cuando se ha estudiado la historia, que deja a la gente indefensa, porque bueno, se supone que siempre está pasando lo mismo, el mito del eterno retorno, que las guerras y tal, y deja al ser humano como desangelado, ¿no?, ante lo que pasa. Bueno, la explicación, y esto es uno de los fundamentos de la ciencia de la conspirología, que estoy poniendo, digamos que las raíces o los cimientos, es que si siempre está pasando las mismas cosas es porque son los mismos los que están gobernando con las mismas herramientas. Lo que pasa es que se sofistifica, y sobre todo como hay una compartimentalización del conocimiento, pues bueno, pues el economista que no sabe, por ejemplo, de filología o de psicología de masas, y viceversa, y el ingeniero que no sabe la importancia de las patentes, y el problema es que esta compartimentalización del conocimiento que viene de la Revolución Francesa ha hecho que los supuestos expertos de cosas muy pequeñas sean incapaces de ver the picture, que dicen los anglosajones, o sea, la fotografía completa de lo que está sucediendo. Y como veréis, al final, teniendo esos conceptos y estando abiertos a una nueva información, se entiende bastante bien. Pero, como digo, hay que tener una cierta formación, y lo que no voy a hacer es explicar conceptos que ya se deberían saber, porque si no se haría demasiado profusa la exposición, ¿vale? Así que si os perdéis, yo os recomiendo que veáis alguno de los vídeos que os he mencionado y que dan explicación y fundamento a lo que voy a contar a continuación, que como digo, explica la realidad actual. Así que vamos allá. Empecemos con el tomate. ¿Cómo se produce ese robo, ese saqueo de los países? Bueno, hay que entender primero que hasta este siglo XX las economías de los países eran autárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada país, cada aldea, cada pueblo comerciaba con lo que tenía, y bueno, pues dentro del marco de esa nación, y bueno, podía haber un comercio entre el país limítrofe, pero en general todo se quedaba en casa. El comienzo de la globalización
del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con estas instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, se produce, gracias a la tecnología, evidentemente, el transporte, gracias en el año 73 a la informatización de la banca, muy importante, y gracias a una herramienta que es una moneda global, en principio el dólar, desde 1945, y después el petrodólar desde 1973. Ya sabéis, el precio del dólar ponderado con el precio del petróleo del día. ¿Esto qué produce? Bueno, hay que entender que en una economía cada vez más globalizada, los países se fueron especializando en determinados cultivos. Esto es muy sencillo de entender, por ejemplo, con Centroamérica, con la United Fruit Company, lo contó muy bien Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. También lo podéis ver claramente con el proceso que ha vivido África y, por supuesto, con la economía comunista de la Unión Europea, que es así, es comunista, son planes quinquenales en los cuales, bueno, pues a cambio de entrar en esa comunidad, donde te van a dar unos préstamos, y ahora veremos, para infraestructura, pues España pues tuvo que especializarse en 3 o 4 cosas. Primero de todo el turismo, el vino, el aceite y las naranjas y poco más, el trigo. ¿Eso qué hace? Las economías especializadas, los monocultivos o X, hace que tengas que comprar mucho del exterior, que seas dependiente. Entonces, al hacerte dependiente del exterior, dependes de esa moneda, el dólar, que fluctúa y que trabaja en contra de tu moneda, porque la moneda global, el euro o el dólar, en el caso de la Unión Europea, el euro o el dólar, lleva un impuesto. Es esta familia Rothschild la que es propietaria de esa moneda, aunque no se haya demostrado todavía con el Banco Central Europeo. Vale, sí, en principio es un consejo de los bancos centrales europeos, pero está en Frankfurt y todos sabemos quién está detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre tu valor, el valor de lo que tú produces, va a ser inferior a cómo va subiendo el valor. Ya, he visto la curva del dólar, de la inflación desde 1913, galopante. Entonces, siempre te endeudas, siempre se endeuda el país y, claro, este endeudamiento brutal, que lo vivimos con África en los años 80, Latinoamérica en los años 90, y ahora por fin lo hemos padecido en Europa, que a nosotros nos parecía eso, joder, país subdesarrollado. Bueno, ¿con qué se paga? Bueno, se paga con 2 cosas fundamentales, ¿vale? Y luego iremos a explicar efectivamente cómo se produce ese robo, ese saqueo. Primero de todo, privatización, que no es ni más ni menos que el saqueo de los bienes, aquello que realmente produce, con lo cual si los vendes, pues evidentemente te empobreces, tienes menos capacidad de producción, te vas a endeudar más y al final acabas casi subarrendando tu gobierno. Deme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que empresas públicas, bueno, que habían pagado nuestros antepasados, como Telefónica, que era una empresa pública, o Repsol, o Pegaso, o yo qué sé, la luz, Iberdrola, las compañías que producen luz, por no hablar del caso del canal de Isabel II, que eso ya intentaremos tratarlo más allá porque eso es alucinante. Bueno, pues se convierten en entidades semiprivadas, pero básicamente controladas por la bolsa, que es lo que es realmente importante. En la bolsa todo el mundo, bueno, va más o menos en el mismo pack y, bueno, pues sube, baja, pero el que controla la bolsa, acordaos que nace en Brujas, controla efectivamente todo lo demás. Y no solo eso, los impuestos. Sabéis que el impuesto sobre la renta de personas físicas es algo que desde el punto de vista gramatical es un insulto a la inteligencia, porque el trabajo de una persona no es una renta, se impone con el acta de la Reserva Federal Americana. ¿Y el IVA? ¿Qué es el IVA? El impuesto del valor añadido, esta grandísima gilipollez. ¿Qué es esto del valor añadido? Pues no ni más ni menos que es un impuesto por el uso de esta moneda global. Realmente es eso, al final todo el mundo acaba pasando por el IVA. ¿Por qué todos los países tienen el IVA? Porque realmente al usar esta moneda para comerciar globalmente, pues lleva un impuesto. ¿Por qué? Pues porque es propiedad de esta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues esta gran deuda que va llegando a cada uno de los países, bueno, pues hace que se vayan endeudando más, porque no se puede pagar más que si acaso los intereses
en tanto en cuanto pues, el valor va bajando y bueno, el precio del dólar siempre está subiendo. Bueno, vamos a meternos ahora en el modus operandi, en cómo se ha producido este robo, ya con las personas, ¿vale? Porque esto todo es como muy general, pero están ahí los Odebrecht, los papeles de Panamá, el Ignacio González, el Felipe González. Bueno, yo creo que ya a estas alturas todo el mundo tiene claro que el político y el empresario y el banquero en realidad forman parte de un totum revolutum que se van pasando de un lado a otro. Ahora está muy de moda pues, la expresión puertas giratorias, que es, bueno, en España lo vemos constantemente como un político cuando deja la política se pasa a ser consultor de las grandes empresas de bolsa, pues yo que sé, las telefónicas, por no hablar de los bancos, donde han acabado los consejos de administración, y allí bueno, siguen operando ya a escala internacional, que es lo importante. Un hombre como Tony Blair, como Bill Clinton, como Felipe González, como Aznar, se dedican a hacer negocios internacionales, a maniobrar. ¿Por qué? Porque hay una casta realmente, una secta, que son los descendientes de los piratas. Porque hay que decir que las multinacionales, si no lo tienes, es tan fácil como verlo, ¿qué estaba proponiendo el TTIP? Pues básicamente que las empresas multinacionales estuvieran por encima de los gobiernos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que realmente sus negocios no son controlables por los estados, por los gobiernos. Eso es lo que hacían los piratas, que se llevaban el dinero a los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué ocurre? El político que ha saqueado el país, porque primero han mandado esas empresas, las han hecho deficitarias, no por casualidad, no porque no sean rentables, perdóname, no es que los funcionarios sean tontos, no, es que se han dedicado a robar tanto que las hacen deficitarias y así con esa excusa la privatizan, y qué casualidad que luego llega el sector privado y las hace súper rentables. Una empresa como Telefónica, o sea, negocios que no pueden ir mal, o los bancos. En fin, esta gente, coaligado a base de esa pirámide que ya todos conocemos, del Club Bilderberg, de los Illuminati y todos estos grupos, masonería y tal, bueno, pues con este plan global que se ha ido poniendo en marcha a lo largo de las décadas, ya sabían perfectamente que venía esta globalización, que los bancos iban a ir concentrando, cosa que ya vimos cómo pasó después del crack del 29, que las empresas también se iban a ir fusionando. Bueno, pues colaboran desde la política y la empresa para primero ir cambiando las leyes, estrangular por medio de las leyes fiscales, estrangular la economía que es la real, la economía productiva, de manera que el Estado, esto es muy curioso porque por una parte el Estado se quita lo realmente rentable, que son las empresas de infraestructura, eso que no va a ir mal, se lo da a lo privado, y mientras tanto se hace más grande, ocupa todas las esferas de la vida. Gracias a esta izquierda freudiana, se ocupa de darle mala educación a tus hijos, de imponer el movimiento gay, se mete en tu casa y te dice cómo te tienes que organizar con tu mujer, es decir, lo peor de cada casa, lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, y aquí es donde empieza, digamos, la parte sustancial. Todo esto se hace a través de un agujero en un sistema, en un software, lo conté en la página, y los que queráis profundizar en este tema, poner Promise o Promise. Es un software que crea la NSA norteamericana, una subcontrata, y que acaba convirtiéndose en el software fiscal empleado en todos los países del mundo, y no solo eso, sino también por la Interpol. ¿Qué ocurre? Que este software tocado por las empresas israelitas tiene un fallo de seguridad, uno o varios. Entonces, esto lo voy a bosquejar, no lo puedo asegurar al 100%, pero lo que presupongo es que en algunas escuelas de negocios y dentro de esta casta hay una información de cómo evadirse de ese software para poder, a través de empresas intermediarias y a través de testaferros, crear estas sociedades pantallas en los paraísos fiscales. Recordemos que son los piratas modernos. Repaso otra vez lo que acabo de decir por si no os queda claro. Hay un componente, hemos hablado de los empresarios, los políticos y los banqueros, pero hay otro componente que son los abogados que, como os pondré un vídeo de un inspector fiscal español, que dice que las leyes las generan los inspectores de Hacienda, pero trabajando para lo privado.
Entonces, el elemento del abogado es muy importante aquí para entender, porque al ser ya una legislación internacional a la que muy pocos tienen acceso, me refiero a comprenderla, es muy compleja, está llena de códigos del lenguaje. Un paréntesis, el sistema de la abogacía en Inglaterra es el bar temple, temple bar. Bar es la abogacía y el temple es el templo, y tiene que ver también con el temple. O sea, hay unos códigos masónicos aquí muy claros que, bueno, pues nos ligan otra vez con las órdenes de piratería, pero ya, claro, olvidaos del pirata con el parche, no, son piratas que llevan corbata, que están generando el sistema, todo el sistema que permite el saqueo. Los piratas saqueaban con los barcos y los cañones, pero acordaos que para que un barco pirata pudiera asaltar un galeón español tenía que haber alguien dentro yo qué sé, en Cartagena de Indias o en Maracaibo que le dijera, oye, que a tal hora va a pasar este barco por ahí, porque si no es imposible que pudieran asaltarlos así tan fácilmente. Las cosas no ocurren por casualidad. Pues esto es igual, dentro de los gobiernos, y me da igual España que Colombia, que Argentina, hay elementos infiltrados, traidores a su patria, que colaborando con esos agentes externos, y ahora explicaré porque hay una dádiva a cambio. La privatización de YPF o de la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, evidentemente las compran empresas españolas, y eso es verdad, pero a nosotros nos ha dolido, los españoles, mucho que nos acusarais de imperialismo cuando han sido las grandes empresas, esas grandes empresas que trabajan para ellos mismos, y esto es aplicable también al tema de Cataluña y España nos roban. No estamos robando unos a otros, nos están robando a todos, y es una tremenda felonía y una tremenda barbaridad que se eche la culpa a los pueblos del robo de otros pueblos cuando son una casta que está colaborando entre ellos para robarnos a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el argentino, si esta casta argentina roba a sus propias empresas públicas, pues va a quedar demasiado descarado. Entonces, ¿qué hacen? Se coaligan con las empresas, en este caso españolas, y va a Telefónica, que insisto, era una empresa pública que se dedicaba a dar servicio de telefonía al pueblo español. ¿Por qué se tiene que privatizar y convertirse en una empresa grande? Bueno, pues porque hay unos planes ahí que lo han determinado, pero, insisto, esa empresa telefónica, o el BBVA, o el Santander, o Repsol, en realidad tiene un consejo de administración en donde están participados por estos fondos de inversión que no son más ni más ni menos que las órdenes de piratería, que a su vez tienen la máquina de hacer el dinero, y entonces, claro, pueden comprar cualquier cosa. Entonces, esto fue lo que ocurrió en los años 90. Os voy a contar algunas cosas ya más específicas, por ejemplo, con el ejemplo de Florentino Pérez, el director, el presidente del Real Madrid, que os puede parecer bastante, bueno, pues sintomático y didáctico. Este hombre que llega, parece que ha tenido conexiones en el PP, pega un subidón de los años 90, que le lleva a la presidencia de Madrid, donde se generan muchos negocios, y allí en ACS, que es una empresa de la banca March, bueno, pues con este dinero fácil y barato, empieza a comprar a crédito acciones de otras empresas. Por ejemplo, creo que estaba en gas natural, y bueno, pues el valor en bolsa de esas acciones se da como un activo, es decir, como riqueza real, lo que genera que pueda comprar en otras, y en otras. Esto es ni más ni menos que la burbuja, dinero fácil que hace que suba el valor, y pues se acaban endeudando unos a otros, y ese es el meollo de la explosión de la burbuja que va a ocurrir en los próximos meses si todo va como parece. Y bueno, pues gracias a eso, el país que en principio está más potente, aunque todo es una mentira, pues compra en otros países, como por ejemplo ha ocurrido con las empresas españolas en Perú, en Colombia o en Argentina. Pero insisto, todas estas empresas en realidad están funcionando para esta cábala superior, y que son los que tienen la manija de la Reserva Federal Americana y por supuesto de la bolsa. Entonces llegan hasta donde puedan llegar, quieran llegar, pero en el momento que las quieran comprar, como está pasando con los bancos españoles, pues llega otro, y al final, si se quedan con la banca, pues la banca gana, porque ya pues consiguen imponer sus presupuestos, se consiguen imponer sus leyes. Os he contado hace unos minutos que el software con el que funcionan los gobiernos para el tema fiscal se llama PROMIS. En inglés, promise significa promesa.
Y algo que no os he contado antes es que parece que la manera, el agujero este que tiene el sistema fiscal y que conocen algunos abogados alrededor del mundo, tiene que ver con la declaración de empresas en bancarrota. Por eso Urdangarín, con todo el asunto del NOS, de su empresa para organizar eventos, compraba empresas en bancarrota, y esto ha sucedido en diferentes asuntos de corrupción en España. Bien, el asunto es que ayer, hoy es 4 de mayo del 2017, ayer el Estado asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico, donde reside la agencia que recauda el impuesto sobre la renta, el IRS, Puerto Rico se ha declarado en bancarrota. Y por medio de ello nos hemos enterado que la ley que ampara o que desarrolla la reestructuración de su deuda se llama Promesa en español, pero las siglas corresponden a lo que os voy a contar ahora en inglés. Puerto Rico, PR, Promesa, Oversight Management Economic Stability Act. Curioso, ¿no? Que el lugar donde está el impuesto sobre la renta, acordaos que empezó todo esto en 1913 y fue como estrangularon la economía, se declara en bancarrota con la palabra, con el nombre del software que utilizan los defraudadores de Hacienda, precisamente. Y bueno, como un detalle más para los que quieran profundizar en los próximos meses, porque casi seguro que esto va a tener repercusiones, os dejo el acrónimo de la ley que volvería a Estados Unidos a su constitución original, llamada NESARA, que en inglés, esas letras, ese acrónimo significa National Economic Security and Reformation Act, es decir, el acta para la reforma de la seguridad económica, que si os fijáis, se parece algo a lo que acabo de decir de Promesa. Economic Stability frente a Economic Security. Y la verdad es que hay algo, ¿no?, entre las dos palabras Promesa y NESARA que tiene algo que ver. Vamos a las personas. Comentaba hace unos minutos este sistema fiscal que permite el evadir el dinero que han ganado. Ellos mismos, que son los que hacen las leyes, conocen la trampa, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, con el caso del canal de Isabel II y Ignacio González, que estamos en mayo del 2017, que está ahora mismo en boga, y bueno, pues están comentando cosas que sirven muy bien para explicar lo que está sucediendo. Bueno, pues este hombre, con esta empresa que es pública, se dedica a dar el servicio de aguas a Madrid, no sé, en un momento dado se privatiza y se internacionaliza, y empiezan a comprar empresas de agua en Colombia. ¿Con qué legitimidad moral? Nadie sabe. Bueno, evidentemente pactan los precios, sobreprecios, si esto vale 30 lo pagamos 100 y nos repartimos el dinero, y bueno, pues a través de testaferros, es decir, personas que figuran hombres de paja o nombres de paja, que suelen ser familiares, en sustitución de ellos para que no aparezcan los papeles, bueno, pues van creando sociedades pantalla en todas estas islas de los piratas, y ahí que se llevan el dinero. Y de esa manera acaban robando otros países que caen bueno, les quitan otra vez pues las infraestructuras, la gente tiene que pagar más dinero, se endeudan y las economías pues se colapsan, que es lo que estamos viviendo. O sea que primera medida, acabar con los paraísos fiscales y desde luego empresas que vuelvan a ser públicas, las empresas de infraestructuras, y que cada uno funcione en su país. Que no tenga por qué externalizarse. La telefonía de Chile es de Chile y no tiene por qué venir otra empresa. Claro, para eso, bueno, pues las patentes y el conocimiento tiene que ser algo, bueno, pues mancomunado. Y bueno, a toda esta exposición, que como veis no es tan complicada, le falta algo que sí puede ser un poco más espeso, más denso para las personas que no hayáis conocido este tema. Entonces, bueno, simplemente voy a dar unas pinceladas para que profundicéis en ello. Aunque no hay mucha información en español, hay un tipo en YouTube, me parece Joe Nobody, que está haciendo buenas traducciones al castellano de este tema de la ley marítima versus la ley natural. Bueno, en pocas palabras, la ley natural es la de los seres humanos, ¿vale? La manera de materializarse desde el punto de vista legal es nuestro nombre en minúscula,
Y en cambio, en la ley marítima, la ley mercantil, se utiliza las letras mayúsculas. Entonces, bueno, desde nuestro nacimiento nos registran, se crea un registro, register, que es otro yo nuestro, que digamos que nos cosifica, nos crea una corporación de nosotros que aparece en letras mayúsculas, y ahí ya entramos en esa maquinaria de la ley mercantil que nos tratan como corporaciones, y bueno, pues a partir de ahí ya somos sujetos que padecemos el código mercantil y no el humano. Entonces, mi tesis, a la luz de lo que vengo investigando hace tiempo y un poco mezclándolo con esto que os acabo de decir, es que evidentemente en el derecho con el que funcionan estos paraísos fiscales hay unas cláusulas o hay unas especificaciones para que estas empresas ficticias sean algo así como los barcos piratas, que están atracados en estas islas y están en este limbo del derecho de la ley marítima, donde no tiene acceso, en principio, la ley de los humanos. Estos piratas legales, estos piratas convertidos en transnacionales, han creado su propio código mercantil que se ha acabado imponiendo al derecho natural. Es decir, que la ley de los piratas ha acabado imponiéndose en las tierras, con lo que han posibilitado que nos cargaran con impuestos de todo tipo, licencias y registros. Pues yo qué sé, por conducir, por construirte una casa, por tener un negocio para vivir, impedirte hacer fuego, o sea, todo. Hace falta una licencia de caza, porque este derecho mercantil corporativo se ha impuesto sobre el derecho natural. Entonces, resumiendo y por terminar el vídeo, esta gente, estas transnacionales, operan con ese código mercantil que se ha superpuesto al de las naciones, al de los seres humanos, gracias a que en esas islas, en esos paraísos fiscales, opera otro tipo de ley. Luego, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, haciendo que impere el derecho natural, la ley natural, sobre el derecho mercantil, sobre la ley marítima, que es con la que funcionan estas personas. Se supone, y la buena noticia es que hace unos días, pues, Donald Trump ha dicho que va a volver a la ley Glass-Steagall, que se derogó en los años 90 y era la que imposibilitaba que la bolsa contaminara la banca de los ahorradores, que vamos a volver, no sé si rápido o despacio, pero gracias al patrón oro, a esta ley natural, y se irá desmontando este andamiaje de los piratas, que es la estructura interna subyacente gracias a la cual nos han robado los países. Entonces, bueno, mi particular opinión es que tenemos que volver a una economía hasta cierto punto mayoritariamente de autoconsumo. Evidentemente tenemos una economía internacional y hay muchas cosas que en un país no lo produce, lo tiene que comprar de otro, pero cuanto menos dependiente del exterior sea, menos dependiente será de las fluctuaciones de ese mercado, que esperemos que, pues que sea desmantelado de alguna manera, esta economía ficticia, y que a fin de cuentas es un casino manejado por esta banca Rothschild. Y bueno, pues yo creo que con esto he terminado y espero que os haya sido de utilidad, sobre todo para entender que en todos los países a fin de cuentas está pasando lo mismo, y son estas redes internacionales, esta conspiración, la que roba a los países por encargo de los otros y luego se va a robar en otros, de manera que, bueno, todo está interconectado entre ellos, pero siempre están funcionando y están trabajando para un poder superior. Lo importante es que esta ley marítima que impera los paraísos fiscales sea desmantelada.